Hoy vamos a ver cómo hacer web scraping utilizando ChatGPT, la versión free, la libre. Vamos a obtener la información de los libros de esta página, que es LibreMundi. Vamos a obtener el título, el autor, el idioma, el código, el precio, la editorial y toda la información que conlleve, bueno, en este caso que necesitemos obtener. En este caso, como les comenté, vamos a utilizar la versión gratuita de ChatGPT. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder al código fuente. Aquí ponemos acá el código fuente de la página. Y primero, perdón, identificar, digamos, una parte o una sección de donde está la información que nosotros necesitemos. En este caso, eso nos servirá para dar a ChatGPT y que entienda el contexto de lo que le estamos dando, en dónde que queremos que busque la información. En este caso aquí hay un spam con los diferentes dips y tenemos aquí la información, en este caso de un libro que es un cine de papel, que el autor es este, el idioma, el código, la categoría, la editorial, etcétera. Entonces así se va repitiendo con los diferentes libros. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es copiar una parte de este código en HTML y vamos a ir a ChatGPT. En este caso nosotros tenemos que darle un contexto a ChatGPT para que mejore sus capacidades. Entonces en este caso le pusimos, asume el rol de experto programador en web scraping, especializado con Python y se necesita hacer web scraping a la siguiente URL. Entonces le pasamos a la página a la cual nosotros queremos hacer web scraping y dice, buscamos obtener información de los libros que se publican, una parte del código fuente que contiene los campos que necesitamos para hacer web scraping y también le pedimos que almacenen un data frame de pandas y aquí en este ejemplo, pues le pasamos una parte del código fuente. En este caso, le pasamos si no está mal desde aquí. Y aquí está. Para que esto le damos para que pueda saber en dónde buscar. Si es que le mandamos una página así como tal, va a tener dificultades ya que la versión gratuita de ChatGPT no tiene acceso a Internet. Entonces necesitamos llenarle de contexto para que nos ayude creando un buen programa. Y bueno, y por último le digo que me entregue el código optimizado para lograr la tarea mencionada y le vamos a solicitar que no utilice WebDriver, ya que bueno, WebDriver es otra librería de Python que se usa para hacer web scraping, pero en este caso no necesitamos o no queremos que use. Y dado este contexto, pues nos da un primer código, por lo tanto nosotros venimos acá a copiar y lo podemos pasar aquí en este caso estoy haciendo un Jupyter Notebook en Visual Code y cogemos y lo pegamos. Pero, como vemos, nos salta un error. Entonces aquí lo único que hacemos es copiar el error y lo pegamos en el chat para que ChatGPT entienda de que el código anterior no está corriendo bien y haga sus correcciones. Y aquí pues nos responde, dice, lamento la confusión, parece que hubo un problema y busca de optimizar o mejorar el código. De la misma manera, copiamos este código y bueno, aquí yo le puse versión 2 entonces aquí cogemos, eliminamos, sobre todo para ir teniendo un registro y de nuevo le ejecutamos. Bueno, un poco el código lo que nos indica es, bueno, importa la librería requests, que es para enviar solicitudes HTTP, Virtuoso, que es para hacer el web scraping y para navegar sobre el código fuente. Y por último tenemos Pandas, que es para el manejo de data frame. Aquí vemos que creamos una variable URL para donde colocamos nuestra página web. Aquí hacemos una solicitud de HTTP a la URL para obtener el código fuente. Y aquí lo que hacemos es incorporar o llamar a la librería Virtuoso para poder un poco, digamos, renderizar o obtener toda la información de ese código fuente. Aquí llamamos y aquí ya obtenemos la información. Luego aquí nos pide que encontremos los elementos de los libros. En este caso se utiliza, dado el código que le dimos, pues el ChatGPT creo que, creyó que lo eficiente es usar la clase con los atributos h5, gen5 y textdark. Y así sucesivamente, luego se crea un for en donde va a ir iterando durante todo el código fuente, durante todo este código fuente, va a ir iterando y va a ir obteniendo la información. Aquí vemos que se va creando eh, una lista vacía para poder almacenar las variables y así sucesivamente. Desde aquí nosotros vemos el resultado, en este caso ponemos df para que se vea mejor y vemos que tiene un problema, porque aquí tenemos título, nos retorna una categoría, una clase me parece, cual aquí en idioma no está bien, entonces
nosotros le tenemos que volver a indicar a ChatGPT que está mal, que, 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 que tiene que hacer las correcciones. Entonces, en este caso, lo que se procede a hacer es, em, aquí yo le escribí, dice el data frame que obtenemos no está bien, verifica bien tu código, te paso un ejemplo del resultado. Y se copia todo esto, bueno, un ejemplo, y se le pasa nuevamente a ChatGPT. Este dice, nuevamente dice mil disculpas, podemos copiar de nuevo el código y venimos acá a la versión 3 me parece que es. Le damos de ejecutar, perdón, aquí es de cambiar este último. Le damos de ejecutar y bueno, persiste el error, pero claro, aquí hubo un problema porque no le especifiqué a ChatGPT cuál era el error, o sea, dónde estaba el error y dónde debe corregir. Entonces, en este caso, yo le, le- le di más contexto, porque al final todos estos modelos generadores de lenguaje necesitan un contexto, no es que eh, solitos vayan dándose cuenta, al final solamente es código corriendo por detrás, entonces nosotros tenemos que ayudar a ese código o a la máquina a entender el contexto. Entonces aquí le dije que no, se mantiene el problema, por ejemplo, en la columna idioma está mal la información, es esta, ¿no? Y se le dije en la columna idioma está mal esta información, hice lo mismo en las demás categorías y nuevamente le pasé el mismo código, perdón, el mismo ejemplo de lo que se copia acá. Y dice mil disculpas por la confusión, parece que la estructura del HTML es poco más complicada de lo que se indica inicialmente. Entonces, claro, hay que, vuelvo y repito, es ese contexto el que le ayuda a ChatGPT a ser más eficiente. Entonces, en este caso, copiamos el código y nuevamente si eliminamos este, perdón, y aquí le pegamos. Y por último, le ejecutamos. Y tengo que cambiarle este para que nos aparezca en la estructura de data frame. Ya nos retorna bien los resultados. Tenemos título, un cine de papel, Los Pina Luis, el nombre del autor, español, ya tenemos el código. En este caso hubo un problema con la categoría, pero podríamos irle a solicitar a ChatGPT de que se olvidó la categoría, pero bueno, en este caso, como es un tema de ejemplo, no hay problema. El editorial y el precio. En este caso, dado la estructura del HTML, pues también nos retorna estas categorías, estas llaves. Entonces lo único que hacemos es, bueno, podemos ejecutar un pequeño comando de pandas para eliminar todo lo que contenga, en este caso, libro.título, ya que, bueno, es repetitivo. Y aquí tenemos toda la información, por ejemplo, un cine de papel, Los Pina Luis, español, un cine de papel, Los Pina Luis, español, tenemos el código que termina en 204, perfecto. Aquí en este caso la categoría debería ser cine, pero por alguna razón no se obtuvo esta información, la editorial crítica y el precio 19.50. Claro, aquí hay un tema y es que aquí solamente estamos scrapeando la primera página, pero de la misma manera podemos decirle que, o a ChatGPT que verifique también si es que hay más páginas, en este caso si es que nosotros modificamos la URL, hay 2, 3 y 4, entonces deberíamos especificar hasta el límite, hasta cuándo se debe hacer un web, hasta qué página debe ser web scraping o en su medida podríamos aquí integrar un for en todo esto, incluir un for y colocarle al último lado una variable para que vaya iterando las diferentes páginas. Básicamente eso es todo y muchas gracias.